Los principios básicos. Los principios básicos conforman un marco de normas mínimas para una adecuada supervisión que se considera de aplicación universal. El comité publicó los principios básicos con el fin de contribuir al fortalecimiento del sistema financiero mundial. Cualquier deficiencia en el sistema financiero de un país, ya sea desarrollado o en desarrollo, puede poner en peligro la estabilidad financiera tanto dentro como fuera de sus fronteras. El comité considera que la aplicación de los principios básicos por todos los países supondría un avance considerable para la mejora de la estabilidad financiera nacional e internacional, al tiempo que sentaría las bases para un mayor desarrollo de sistemas de supervisión eficaces. La inmensa mayoría de los países han aceptado los principios básicos y los han aplicado. 40. Los principios básicos revisados constan de 29 preceptos necesarios para la eficacia del sistema financiero. Los principios se agrupan en dos grandes categorías. La primera, principios 1 a 13, se centra en las potestades, atribuciones y funciones de los supervisores, mientras que la segunda, principios 14 a 29, lo hace en las regulaciones y requisitos prudenciales que deben cumplir los bancos. El principio 1 originario se ha dividido en tres principios distintos, habiéndose añadido además nuevos principios relativos al gobierno corporativo, así como a la divulgación y transparencia. Esto explica el aumento de 25 a 29 principios. Los 29 principios básicos son: potestades, atribuciones y funciones de los supervisores, 1 a 13. Principio 1. Atribuciones, objetivos y potestades. Todo sistema eficaz de supervisión bancaria cuenta con atribuciones y objetivos claros para cada autoridad que participe en la supervisión de bancos y grupos bancarios. Existe asimismo un marco jurídico apropiado que confiere a cada autoridad responsable las potestades legales necesarias para autorizar bancos, realizar una supervisión continua, asegurar el cumplimiento de la ley y adoptar las oportunas medidas correctivas en materia de seguridad y solvencia bancaria. Principio 2. Independencia, rendición de cuentas, recursos y protección legal de los supervisores. El supervisor cuenta con independencia operativa, procesos transparentes, una sólida gobernanza, procesos presupuestarios que no merman su autonomía y recursos adecuados, y rinde cuentas del desempeño de sus funciones y del uso de sus recursos. El marco jurídico para la supervisión bancaria ampara legalmente al supervisor. Principio 3. Cooperación y colaboración. Las leyes, regulaciones y otros mecanismos proporcionan un marco de cooperación y colaboración con las autoridades locales y supervisores extranjeros pertinentes. Estos mecanismos reflejan la necesidad de proteger la información confidencial. Ojo. Principios 1 a 3. Precondiciones para una supervisión bancaria eficaz. Objetivos y responsabilidades claros. Contar con esquema legal adecuado. Continua supervisión de autoridades. Principio 4. Actividades permitidas. Las actividades que pueden desarrollar las entidades autorizadas a operar como bancos y sujetas a supervisión están claramente definidas y se controla el uso de la palabra banco como razón social. Principio 5. Criterios de autorización. La autoridad encargada de conceder las licencias tiene potestad para establecer criterios y rechazar las solicitudes de establecimientos que no cumplan esos criterios. Como mínimo, el proceso de autorización incluye evaluar la estructura de propiedad y buen gobierno del banco y del grupo al que pertenece, incluida la adecuación e idoneidad de los consejeros y altos directivos, así como su plan estratégico y operativo, controles internos, gestión del riesgo y evolución prevista de su situación financiera, incluida la base de capital. Cuando el propietario u organismo matriz del banco propuesto sea extranjero, se recaba el consentimiento previo del supervisor del país de origen. Principio 6. Cambio de titularidad de participaciones significativas. El supervisor tiene potestad para examinar, rechazar y establecer condiciones prudenciales respecto de propuestas de cambio de titularidad de participaciones significativas o de control, tanto si se poseen de modo directo o indirecto, en bancos preexistentes. Principio 7. Adquisiciones sustanciales. El supervisor tiene potestad para aprobar o rechazar, o recomendar a la autoridad responsable la aprobación o el rechazo, y establecer condiciones prudenciales respecto de las adquisiciones o inversiones sustanciales que realice un banco, en función de criterios prescritos, incluida la realización de operaciones transfronterizas, así como para determinar que la estructura del grupo o de la entidad no expone al banco a riesgos innecesarios ni obstaculiza la supervisión eficaz. Ojo. Principios 4 a 7. Otorgamiento de licencias y estructuras previa autorización del Estado. Revisar adquisiciones o inversiones importantes. Analizar y evaluar personas que deseen entrar al sistema financiero. Principio 8. Enfoque de supervisión. Un sistema eficaz de supervisión bancaria exige que el supervisor desarrolle y mantenga una evaluación prospectiva del perfil de riesgo de bancos individuales y grupos bancarios, proporcionada a su importancia sistémica, identifique, evalúe y ataje riesgos procedentes de los bancos y del sistema bancario en su conjunto, cuente con un marco de intervención temprana, y disponga de planes, en combinación con otras autoridades pertinentes, para adoptar
Medidas de liquidación ordenada de bancos si estos dejan de ser viables. Principio 9. Técnicas y herramientas de supervisión. El supervisor utiliza una adecuada gama de técnicas y herramientas para aplicar el enfoque de supervisión y emplea los recursos supervisores de manera proporcionada, teniendo en cuenta el perfil de riesgo y la importancia sistémica de los bancos. Principio 10. Informes de supervisión. El supervisor recaba, revisa y analiza los informes prudenciales y estadísticos de los bancos, tanto a título individual como en base consolidada, y los verifica independientemente, ya sea a través de inspecciones in situ o con la ayuda de expertos externos. Principio 11. Potestades correctivas y sancionadoras del supervisor. El supervisor actúa con prontitud para atajar prácticas contrarias a la seguridad y solidez o actividades que pudieran plantear riesgos para los bancos o el sistema bancario. El supervisor cuenta con una adecuada gama de herramientas de supervisión que le permite aplicar oportunas medidas correctivas. Esto incluye la capacidad de revocar licencias bancarias o de recomendar su revocación. Principio 12. Supervisión consolidada. Para la supervisión bancaria resulta esencial que el supervisor lleve a cabo su labor en base consolidada para todo el grupo bancario, realizando un adecuado seguimiento y, cuando corresponda, aplicando normas prudenciales a todos los aspectos de las actividades que el grupo realiza a escala mundial. Principio 13. Relación entre el supervisor de origen y el de acogida. Los supervisores de origen y de acogida de los grupos bancarios transfronterizos intercambian información y cooperan en aras de una supervisión eficaz del grupo y de las entidades del grupo, así como de una gestión eficaz de situaciones de crisis. Los supervisores exigen que las operaciones locales de los bancos extranjeros se lleven a cabo en virtud de las mismas normas que se aplican a las entidades locales. Ojo. Principios 8 al 13. Método de supervisión en marcha. Supervisión in situ y extra situ. Medios para recabar estadísticas. Contacto frecuente con la gerencia. Poder para revocar la licencia bancaria. Regulaciones y requisitos prudenciales. 14 a 29. Principio 14. Gobierno corporativo. El supervisor determina que los bancos y grupos bancarios cuentan con sólidas políticas y procesos en materia de gobierno corporativo que abarcan, por ejemplo, la dirección estratégica, la estructura de grupo y organizativa, el entorno de control, las atribuciones del consejo y la alta dirección, así como las retribuciones. Estas políticas y procesos están en consonancia con el perfil de riesgo y la importancia sistémica del banco. Principio 15. Proceso de gestión del riesgo. El supervisor determina que los bancos cuentan con un proceso integral de gestión del riesgo, que incluye una eficaz vigilancia por parte del consejo y la alta dirección, para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar oportunamente todos los riesgos significativos y para evaluar la suficiencia de su capital y liquidez en relación con su perfil de riesgo y la situación macroeconómica y de los mercados. Esto abarca el desarrollo y examen de mecanismos de contingencia, incluidos planes de recuperación robustos y creíbles cuando proceda, que tengan en cuenta las circunstancias específicas del banco. El proceso de gestión del riesgo está en consonancia con el perfil de riesgo y la importancia sistémica del banco. Principio 16. Suficiencia de capital. El supervisor exige a los bancos unos requerimientos de capital prudentes y adecuados que reflejen los riesgos que asume y que plantea un banco en el contexto de la situación macroeconómica y de los mercados donde opera. El supervisor define los componentes del capital, teniendo en cuenta su capacidad para absorber pérdidas. Al menos en el caso de bancos con actividad internacional, los requerimientos de capital no son inferiores a los que establecen las normas de Basilea. Principio 17. Riesgo de crédito. El supervisor determina que los bancos disponen de un adecuado proceso de gestión del riesgo de crédito que tiene en cuenta su apetito por el riesgo, su perfil de riesgo y la situación macroeconómica y de los mercados. Esto incluye políticas y procesos prudentes para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar el riesgo de crédito, incluido el riesgo de crédito de contraparte, en el momento oportuno. El ciclo de vida completo del crédito queda contemplado, incluida la concesión del crédito, la evaluación del crédito y la gestión continua de las carteras de préstamos e inversiones. Principio 18. Activos dudosos, provisiones y reservas. El supervisor determina que los bancos cuentan con adecuadas políticas y procesos para una pronta identificación y gestión de los activos dudosos y para el mantenimiento de suficientes provisiones y reservas. Principio 19. Riesgo de concentración y límites de exposición a grandes riesgos. El supervisor determina que los bancos cuentan con políticas y procesos adecuados para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar concentraciones de riesgo en el momento oportuno. Los supervisores establecen límites prudenciales que acotan las posiciones del banco frente a una misma contraparte o grupos de contrapartes vinculadas. Principio 20. Transacciones con partes vinculadas. A fin de evitar abusos en las transacciones con partes vinculadas y reducir el riesgo de un conflicto de intereses,
el supervisor exige a los bancos realizar con total imparcialidad cualquier transacción con partes vinculadas, vigilar estas transacciones, adoptar medidas adecuadas para controlar o mitigar los riesgos, y reconocer contablemente las pérdidas en las exposiciones frente a partes vinculadas con arreglo a las políticas y procesos habituales. Principio 21. Riesgo país y riesgo de transferencia. El supervisor determina que los bancos cuentan con políticas y procesos adecuados para identificar, cuantificar, evaluar, informar y controlar o mitigar el riesgo país y el riesgo de transferencia en sus préstamos e inversiones internacionales en el momento oportuno. Principio 22. Riesgo de mercado. El supervisor determina que los bancos cuentan con un adecuado proceso de gestión del riesgo de mercado que tiene en cuenta su apetito por el riesgo, su perfil de riesgo, la situación macroeconómica y de los mercados y el riesgo de un deterioro sustancial de la liquidez de mercado. Esto incluye políticas y procesos prudentes para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar los riesgos de mercado en el momento oportuno. Principio 23. Riesgo de tasa de interés en la cartera bancaria. El supervisor determina que los bancos cuentan con sistemas adecuados para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar el riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión en el momento oportuno. Estos sistemas tienen en cuenta el apetito por el riesgo y el perfil de riesgo del banco, así como la situación macroeconómica y de los mercados. Principio 24. Riesgo de liquidez. El supervisor exige a los bancos unos requerimientos de liquidez prudentes y adecuados, de tipo cuantitativo, cualitativo o de ambos tipos, que reflejen las necesidades de liquidez del banco. El supervisor determina que los bancos disponen de una estrategia que les permite la gestión prudente del riesgo de liquidez y el cumplimiento de los requerimientos de liquidez. La estrategia tiene en cuenta el perfil de riesgo del banco, así como la situación macroeconómica y de los mercados, e incluye políticas y procesos prudentes, acordes con el apetito por el riesgo de la entidad, para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar el riesgo de liquidez a lo largo de un conjunto relevante de horizontes temporales. Al menos en el caso de bancos con actividad internacional, los requerimientos de liquidez no son inferiores a los que establecen las normas de Basilea. Principio 25. Riesgo operacional. El supervisor determina que los bancos cuentan con un marco adecuado de gestión del riesgo operacional que tiene en cuenta su apetito por el riesgo, su perfil de riesgo y la situación macroeconómica y de los mercados. Esto incluye políticas y procesos prudentes para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar el riesgo operacional en el momento oportuno. Principio 26. Control y auditoría internos. El supervisor determina que los bancos cuentan con marcos adecuados de control interno para establecer y mantener un entorno operativo correctamente controlado que facilite la gestión de su negocio, teniendo en cuenta su perfil de riesgo. Dichos controles incluyen procedimientos claros sobre delegación de autoridad y atribuciones, separación de las funciones que implican compromisos del banco, desembolso de sus fondos y contabilidad de sus activos y pasivos, conciliación de estos procesos, protección de los activos del banco, y funciones independientes de auditoría interna y de cumplimiento para comprobar la observancia de estos controles, así como de la legislación y regulación aplicables. Principio 27. Información financiera y auditoría externa. El supervisor determina que los bancos y grupos bancarios mantienen registros adecuados y fiables, elaboran estados financieros conforme a las políticas y prácticas contables ampliamente aceptadas a escala internacional y publican anualmente información que refleja razonablemente su situación financiera y resultados y está sujeta a la opinión de un auditor externo independiente. El supervisor también determina que los bancos y las sociedades matrices de los grupos bancarios cuentan con adecuados sistemas de buen gobierno y vigilancia de la función de auditoría externa. Principio 28. Divulgación y transparencia. El supervisor determina que los bancos y grupos bancarios publican regularmente información en base consolidada y, cuando corresponda, a título individual que resulta de fácil acceso y refleja razonablemente su situación financiera, resultados, exposiciones al riesgo, estrategias de gestión del riesgo y políticas y procesos de gobierno corporativo. Principio 29. Utilización abusiva de servicios financieros. El supervisor determina que los bancos cuentan con políticas y procesos adecuados, incluidas estrictas reglas de debida diligencia con la clientela, para promover normas éticas y profesionales de alto nivel en el sector financiero e impedir que el banco sea utilizado, intencionalmente o no, con fines delictivos. Ojo. Principios 14 a 29. Requerimientos de información y regulación prudencial mínimos de suficiencia de capitales. Índice de capitalización. Evaluar políticas y procedimientos para dar préstamos, políticas y procedimientos para evaluar activos, proceso global para administrar distintos riesgos, controles internos adecuados al tamaño del banco, publicar estados financieros reales. 43. Las autoridades nacionales deben aplicar los principios básicos al supervisar cualquier organización bancaria de su jurisdicción.
Los países a título individual, en especial aquellos con mercados e instituciones avanzadas, podrán ampliar estos principios básicos con el fin de aspirar a las mejores prácticas de supervisión. 44. Si bien es cierto que un alto grado de cumplimiento de los principios básicos debería fomentar la estabilidad del sistema financiero en general, no puede garantizarse que así sea ni que vaya a evitar la quiebra de algunos bancos. La supervisión bancaria no puede ni debe servir de seguro contra la quiebra de bancos, pues en una economía de mercado, las quiebras forman parte integral de la asunción de riesgos. 45. El comité está preparado para promover medidas a escala nacional con objeto de aplicar los principios básicos en colaboración con otros órganos supervisores y partes interesadas. El comité invita a las instituciones financieras internacionales y a las agencias de donantes a utilizarlos con el fin de ayudar a los países a fortalecer sus mecanismos de supervisión. El comité seguirá colaborando estrechamente con el FMI y el Banco Mundial para vigilar la aplicación de las normas prudenciales del comité, al tiempo que continúa manteniendo el compromiso de mejorar su interacción con los supervisores de los países no miembros.